Bu- Buenas tardes, queridos estudiantes. Sean bienvenidos a nuestro espacio abierto para el aprendizaje número 5. Por favor, ¿me pueden confirmar si me ven y me escuchan correctamente para poder dar inicio a nuestra sesión? Buenas tardes a todos, queridos estudiantes. Muy bien. Vamos a dar inicio. Recuerden, la dinámica será que les dejaré de compartir mi imagen para compartirles las diapositivas. Esto con la finalidad de evitar que se trabe nuestra sesión. Pero si en algún momento dejan de escucharme o ver las diapositivas, por favor me lo pueden hacer saber mediante el chat para darle solución. Bueno, sin más que agregar, vamos a dar inicio, queridos estudiantes. ¿Me pueden indicar, por favor, cuándo ya logren visualizar las diapositivas? Ahí logran ver las diapositivas, queridos estudiantes. Bueno, queridos estudiantes, muchas gracias por la confirmación. Recordemos que estamos en nuestro módulo 2, que se titula De la información al conocimiento. Yo soy su asesora virtual, Karina Lisbeth Cerecero Martínez, y los estaré acompañando durante este módulo. Bueno, queridos estudiantes, en esta ocasión, pues es importante que sepan que ya vamos a trabajar y estamos trabajando con su unidad número 3, que se titula Analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. El propósito de esta unidad es producir reseñas y relatos coherentes, así como cohesionados a partir de la lectura analítica y crítica de textos, así como el uso de las TIC con la finalidad de favorecer una comunicación eficiente en diferentes ámbitos de su vida. Bueno, entonces, queridos estudiantes, me gustaría empezar esta sesión con una pequeña lluvia de ideas. Me gustaría saber para ustedes qué es el relato y si conoces los pasos para hacer un relato. A ver, ¿qué es para ti un relato? Con tus propias palabras,
No es necesario que consultes a internet. Me gustaría saber, pues, tú qué has aprendido, qué has leído, si ya leíste algún recurso de plataforma. A ver, díganme, queridos estudiantes. Muy bien, dice Mar. El relato es la forma de narrar un texto que leímos. No conozco los pasos. Muy bien, Mar. No te preocupes, ahorita los vamos a ver. ¿Alguien más? Muy bien, queridos estudiantes. Bueno, ahora yo les voy a compartir qué es el relato y los pasos para hacer un relato. El relato es una narración estructurada en la que se presentan sucesos mediante el lenguaje. Los relatos pueden ser o representar personajes o sucesos históricos. Bueno, ¿cuáles son las características del relato? Son textos narrados en primera persona, de carácter subjetivo, incluyen experiencias personales. Bueno, también es importante que sepan que hay tipos de relato. Está el relato literario, que este tipo de relato es el que se encuentra en todas las manifestaciones literarias, como leyendas, fábulas, cuentos, epopeyas, etcétera. Y el relato testimonial, que consiste en ayudar a la conservación de la memoria o incluso crearla si no se tiene conocimiento alguno. Ahora les pregunto, queridos estudiantes, ¿qué tipo de relato es el que van a hacer ustedes en su actividad integradora 5? ¿Qué tipo de relato creen que era? ¿Un relato literario o un relato testimonial? A ver, díganme qué tipo de relato consideran es el que van a realizar, queridos estudiantes. Dice su compañera Mar. Un relato literario. Muy bien, Mar, exactamente. Ese es el tipo de relato que ustedes van a realizar en su actividad. Muy bien. Ahora, un relato puede hacerse con fines diversos, como entretener a quien lo escucha, lo lee, ponerlo al tanto de lo ocurrido en alguna situación o reinterpretar eventos ya conocidos y narrados desde otro punto de vista. Ahora, vamos a hacer un ejercicio, queridos estudiantes, para un relato. Dice, el día que cumple 11 años,
Harry Potter descubre que es hijo de dos conocidos hechiceros, de los que ha heredado poderes mágicos. Deberá acudir entonces a una famosa escuela de magia y hechicería Hogwarts. ¿Cómo harían un relato de este pequeño párrafo? Si ustedes ven, pues es una explicación a la introducción de la película de Harry Potter. A ver, queridos estudiantes, díganme cómo harían este pequeño relato. Muy bien, dice Mar, que el día que Harry Potter cumplió años, descubrió que sus papás eran hechiceros y debe de ir a una escuela donde lo enseñarán a controlar sus poderes. Muy bien, Mar. Muchas gracias por tu participación. Bueno, ahora después de hacer este pequeño ejercicio, vamos a la explicación de su actividad integradora número 5, que se titula El relato. Recuerden siempre nombrar sus actividades con apellidos, guión bajo nombre, guión bajo M02, S3, AI5. ¿Por qué les menciono esto? Porque todavía estoy recibiendo actividades que no las nombran correctamente. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, queridos estudiantes. Bueno, también los recursos que ustedes deben de consultar para realizar esta actividad es el relato, pasos para elaborar un relato, qué es el comentario y pasos para realizar un comentario. Una vez que ya consultaron estos recursos, vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Bueno, primero que nada, debemos de seleccionar un texto. Puede ser El Principito o La Noche Boca Arriba. Solamente uno de esos dos. Bueno, muy bien. Ahora que ya eligieron su texto, vamos a identificar lo siguiente. El tema, es decir, sobre qué quieres escribir tu relato. Puede ser de amor, de amistad, de misterio, de aventura, etcétera. El título, ¿cómo nombrarás tu relato? Yo aquí te sugiero que pienses en una escena. El título tiene que ser diferente.
El narrador. ¿En qué persona se realizará la narración? Puede ser en tercera persona, quien cuenta la historia y no participa, y en primera persona, quien cuenta la historia es un personaje que forma parte de ella. Y el inicio. ¿Con qué frase iniciará tu relato? Puede ser, había una vez, les voy a contar una historia, era una mañana, etcétera. Bueno, después van a escribir su relato. Una vez que ya escriban su relato, van a señalar con la herramienta de comentarios lo siguiente: elementos que permitan al lector asombrarse, párrafos que contengan marcadores textuales de introducción, desarrollo y cierre y que a su vez cumplan con la función en el texto. Y también deben de señalar indicios, que son las pistas que permiten al lector suponer lo que sucederá. Los personajes deben de dar pistas. Bueno, para escribir tu relato, yo te recomiendo también que consultes el recurso marcadores textuales y discursivos. Este recurso también te ayudará a escribir tu relato. Este lo vas a encontrar en tu semana número 2. Bueno, posteriormente debes de revisar tu relato, es decir, analiza tu relato. Revisa, perdón, la ortografía, lee tu relato a otra persona y pregúntale, ¿es sencillo de comprender? Y si provoca interés por leer el libro. Después graba tu audio o video. Aquí en este audio o video vas a exponer tu relato. Este audio o video debe de tener una duración máxima de 3 minutos. Genera una liga y pégala al final de tu relato. Y, muy importante, verifica el enlace. Yo aquí, queridos estudiantes, les quiero comentar que deben de subir sus audios o video a la nube, es decir, he recibido actividades que ahí mismo, en el mismo documento, integran su audio o video, lo deben de subir a una plataforma. Puede ser a YouTube o puede ser al Drive. Yo les sugiero esos dos, son los más fáciles de utilizar. Lo que sí es muy importante es que verifiquen su enlace. Y después vas a escribir un párrafo de 5 a 10 líneas, las diferencias que encontraste al relatar
la lectura de manera oral y escrita. Pueden responder a la pregunta, ¿cuál te fue más fácil y por qué? Y muy importante, no olvides integrar tus citas y referencias si utilizaste esa información para realizar tu actividad. Toda la información que consultaste la debes de citar y referenciar. Bueno, antes de continuar con el tema del plagio, ¿tienen alguna duda, queridos estudiantes, o alguna pregunta sobre la realización de esta actividad? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguna duda o pregunta que tengan, queridos estudiantes? A ver, dice su compañera Mar. Yo no sé poner el comentario. ¿Debe de ir de otro color? No. Los comentarios que ustedes deben de agregar, queridos estudiantes, deben de ir con la herramienta de Word. Debe de estar con la herramienta. Dice Mar, ¿me puede enseñar? Es que no sé usar muy bien la computadora. Muy bien, Mar, claro que sí, para eso estoy, para apoyarte. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Para ello es necesario que yo les comparta un documento de Word. Entonces, por favor, les comparto el documento y me pueden indicar cuando ya logren visualizarlo. A ver, permítanme un segundito. Les comparto. Permítanme un segundito, queridos estudiantes. Se tarda un poquito en compartir la pantalla, pero no se me desesperen, por favor. A ver, ahora sí. Ahí logran ver ya el documento de Word, queridos estudiantes, para que pueda compartirles cómo incluir los comentarios. Muy bien, dice que ya la visualizan. Muy bien, queridos estudiantes. Bueno, por ejemplo, ustedes aquí ya deben de tener su relato. Voy a hacer la letra más grande para que ustedes la puedan visualizar. Yo, por ejemplo, les voy a poner, hola, el día de hoy, perdón, que por ejemplo, voy a poner, esta mañana
Solo voy a poner los inicios de unos párrafos, por ejemplo. ¿Y qué otra frase podemos poner? Por ejemplo, yo aquí les puse unos pequeños, o más bien unas pequeñas palabras de cómo podría colocar yo mi, mis párrafos, ¿verdad? Solamente lo hago para hacer el ejemplo. Ahora, aquí ya tienen su relato. Van a seleccionar todo su párrafo. Le pueden dar aquí clic derecho y acá hasta el final dice nuevo comentario. Y aquí le van a colocar que es el párrafo de, perdón, párrafo de inicio, por ejemplo. ¿Vieron cómo lo hice? También le pueden dar aquí donde dice insertar en la parte de arriba, queridos estudiantes. Aquí donde dice insertar. Entonces le dan por aquí y aquí también les aparece comentario. Y aquí lo pueden hacer también. A mí se me facilita pues seleccionar todo lo que quiero poner. Le voy a dar clic derecho, nuevo comentario. Y aquí a lo mejor coloco que es mi párrafo de desarrollo. Y aquí también lo selecciono, le doy nuevo comentario. Y aquí le coloco que es mi párrafo de cierre. Es decir, su archivo, queridos estudiantes, debe de estar con esta columna de este lado. Eso es incluir los comentarios desde la herramienta de Word. Si lo hacen desde el teléfono, también van a seleccionar su párrafo y hasta arriba en su teléfono vienen tres puntitos, pero vienen de así, miren. Vienen tres puntitos y ahí le van a dar, viene más o menos así, le van a dar ahí y ahí también ustedes pueden agregar los comentarios, queridos estudiantes. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta? Algo en lo que yo les pueda apoyar sobre la realización de su actividad integradora número 5. ¿Alguna duda o pregunta que tengan, queridos estudiantes? Algo en lo que yo les pueda apoyar. No hay ninguna duda. Muy bien, queridos estudiantes, si no hay ninguna otra duda, les continúo compartiendo las diapositivas, por favor.
Les comparto las diapositivas, permítanme un segundo. A ver, aquí. ¿Ya logran ver las diapositivas, queridos estudiantes? Muy bien. Recuerden que es importante integrar citas y referencias para hacer un uso adecuado de la información. Y recuerden que hacer un uso adecuado de la información viene de la mano al tema del plagio. Recuerden que el plagio ocurre cuando quien escribe usa repetidamente más de 4 palabras de una fuente, sin el uso de comillas y sin una referencia precisa a la fuente original en un trabajo que el autor presenta como su propia investigación. El plagio académico es una de las faltas a la integridad académica que consiste en apropiarse de cualquier producto intelectual ajeno sin dar crédito al autor. Recuerden que para hacer un uso adecuado de la información deben de hacer citas, hacer paráfrasis y colocar sus fuentes de consulta. Estas 3 acciones ustedes siempre las deben de integrar en todas sus actividades. Y lo más importante, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, recuerden que la paráfrasis se trata de explicar un texto con las propias palabras sin cambiar el sentido original. Por ejemplo, no hay mal que por bien no venga. Cuando ocurre algo malo, casi siempre se puede extraer algo positivo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. No hay mal que dure 100 años. ¿Ustedes cómo harían la paráfrasis de este pequeño ejercicio? ¿Cómo harían el ejercicio de este pequeño refrán de no hay mal que dure 100 años? Recuerden que la paráfrasis es explicar lo mismo, pero con nuestras propias palabras. Decir lo mismo, no hay que cambiar, pues, el objetivo. A ver, díganme, queridos estudiantes. Dice su compañera Ma. Todo lo malo que sucede no dura para siempre. Muy bien, Mar. Yo colocaría las situaciones malas de la vida, aunque pueda parecernos que duran mucho, se terminan. Muy bien, recuerden que por otro lado las citas es el espacio que le dan al autor dentro de su actividad y por ello ustedes cuando las colocan están haciendo mención que las ideas que se encuentran en su actividad son basadas en el autor que están mencionando. Pueden incluirlas al inicio del párrafo
iniciando nombre y apellido del autor, entre paréntesis el año de publicación y posteriormente las ideas que ustedes quieren retomar del autor. También pueden iniciar su párrafo colocando primero las ideas que quieren retomar y posteriormente entre paréntesis nombre y apellido del autor y el año de publicación. Esta tablita que ustedes ven aquí contiene expresiones y palabras que a ustedes les ayudarán a colocar sus citas. Por otro lado, las referencias, queridos estudiantes, las referencias son todos los recursos que ustedes consultan para realizar sus actividades. ¿Cómo las van a incluir? Deben de iniciar con apellido y nombre del autor, enseguida la fecha de publicación, el título del recurso con letra cursiva, la editorial o fuente y para finalizar el enlace. Y si ustedes pueden observar, al final de esta diapositiva está un ejemplo de cómo colocar sus referencias. Ahora aquí les pregunto nuevamente, ¿tienen alguna duda sobre las citas, sobre las referencias, el uso adecuado de la información? Recuerden, esta semana sí es evaluable que ustedes las integren en su actividad integradora número 6. Por eso es muy importante que ustedes sepan cómo hacerlo. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Algo que yo les pueda apoyar, queridos estudiantes? Dice Mar, ¿cuánto vale incluirlas en las actividades? No es lo que valgan, Mar, sino que yo me baso en la rúbrica para evaluarles su actividad. Y por ejemplo, hay una parte donde dice que se incluyen las referencias y citas cuando se les solicita. Entonces, en su actividad integradora 6 sí se les solicita y si ustedes no las incluyen, ahí se les disminuye el porcentaje. Y tu evaluación quedaría pues de acuerdo a cómo entregues tu actividad. Pero por ejemplo, si tienes más, si tienes, por ejemplo, más, ¿cómo te diré? Que te faltaron algunas cosas por incluir y aparte no le incluyes eso, pues sí saldría un poco baja tu calificación. ¿Tienen alguna otra duda? Dice Mar, entonces nos puede explicar o dar otro ejemplo, claro que sí, Mar, de las citas o de las referencias. Porque recuerden que no es lo mismo. Una cosa son las citas, esas van dentro de la actividad, y las referencias van al final de su actividad.
Y en las citas mencionamos que lo que está adentro es basado en el autor que mencionamos y las referencias quiere decir que toda nuestra actividad está consultando o consultamos tal información. A ver, dice de las referencias, por favor. Muy bien. Vamos, entonces regresamos, les comparto el documento. Permítanme un segundo, queridos estudiantes. Les comparto el documento de Word para que podamos visualizar de mejor manera el ejemplo. Por ejemplo, para hacer esto, queridos estudiantes, voy a entrar a la plataforma. Permítanme un segundo para que ustedes lo puedan visualizar. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito, queridos estudiantes. Por ejemplo, vamos a referenciar un recurso de esta semana 3. Por ejemplo, a ver, ya les comparto. Ahí ya logran ver el documento. Muy bien, queridos estudiantes. Por ejemplo, aquí ya tienen ustedes, al final ya van a colocar las referencias. Y por ejemplo, ustedes utilizaron estos recursos, pasos para elaborar un relato. Vamos a la diapositiva. Debemos de iniciar con el autor es Prepa en línea CEP. Entonces, colocamos en el documento Prepa en línea CEP. Ahora, posteriormente, vemos que sigue la fecha. Entramos al recurso y veamos si tiene fecha, por ejemplo. Aquí dice que hasta abajo, si ustedes entran, que tiene lo de copyright en el 2022. Entonces la fecha es, entre paréntesis, recuerden, 2022. Después sigue el título del recurso. Entonces es unidad 3. A ver cómo se llama. Veamos cómo se llama bien porque no recuerdo. Pasos para elaborar un relato. Entonces aquí le coloco pasos para elaborar un relato. Posteriormente sigue que está en nuestra plataforma de aprendizaje. Está en nuestro módulo 2.
de la información al conocimiento y está en la plataforma de aprendizaje. Y así nosotros ya referenciamos este pequeño recurso. Recuerden que va con cursiva el título del recurso. Y así ustedes ya agregaron correctamente sus referencias. ¿Tienen alguna duda o pregunta, queridos estudiantes? Aquí está el otro ejemplo también. Muy bien, si no tienen ninguna duda, continuamos ya con las últimas diapositivas. Recuerden que es importante contestar las encuestas sobre su módulo y sobre su asesor para que puedan visualizar los contenidos de la semana 4. Si ustedes no contestan estas encuestas, no podrán visualizar los contenidos. Y los acuerdos son los mismos de siempre, no hay extensiones de envío, las fechas límite de entrega de las actividades son el día domingo a las 23:55. No esperes al final, se satura la plataforma y pudieras tener algún contratiempo. Hay segundas entregas solo en casos extremos, reprobados y solo en semana activa y cuando no contenga plagio su actividad. Y recuerda evitar el plagio, no copiar y pegar información en internet, utiliza palabras y citas textuales y referencias. ¿Tienen alguna duda o pregunta, queridos estudiantes? ¿Algo en lo que yo les pueda apoyar? ¿No tienen ninguna otra duda o pregunta, queridos estudiantes? Muy bien, queridos estudiantes, si no tienen ninguna otra duda o pregunta, les agradezco mucho por su asistencia. Que pasen una excelente tarde. Saben que de todos modos quedo al pendiente en plataforma. Cualquier duda o cualquier pregunta me pueden mandar un mensajito. Muchas gracias, queridos estudiantes, y nos vemos. Que estén muy bien, queridos estudiantes. Nos vemos. Excelente tarde.